Bienvenidos a la Palabra en Voz. Les habla el Padre Javier Masdeu desde Montevideo, Uruguay. Vamos a leer hoy el capítulo 5, versículos 1 al 12 del Evangelio de San Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Cuando le sacamos la foto a una persona, buscamos ángulos diferentes, quizá una visión frontal, otra de perfil, quizá un lado muestra mejor aspectos que quedaban ocultos en el otro, y así, con diferentes perspectivas, buscamos tener una imagen más completa de la personalidad de aquel individuo. Algo parecido sucede con las bienaventuranzas. Son fotos desde diferentes ángulos del retrato espiritual de un cristiano. Jesús es el primero en realizar estas bienaventuranzas. Él es el verdadero constructor de la paz, Él es puro de corazón, en la pasión vemos su mansedumbre, Él no tiene donde reclinar la cabeza. Y Jesús nos mira a nosotros, nos anima y nos dice: venid, haz lo mismo que yo hice. Y ese es el camino que lleva a la vida auténtica, a una vida feliz, a una vida bienaventurada. El primer aspecto de que nos habla Jesús es la pobreza de espíritu. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? El Papa Benedicto XVI nos hablaba que en la tradición de la Iglesia el pobre en el espíritu es aquel que no alardea de sus méritos delante de Dios. No le exige al Señor una gracia por haber hecho una buena acción, por haber rezado unas oraciones. El pobre en espíritu es también quien acepta con sencillez lo que Dios le da. El pobre en espíritu es quien se reconoce pobre en su interior. Así Santa Teresita pensaba que un día se presentaría ante Dios con las manos vacías y las extendería abiertas delante del Señor, esperando recibir de su generosidad. El pobre es el que tiene las manos vacías, no quien agarra y sujeta, es quien da al prójimo, y así se prepara para recibir lo que la bondad de Dios quiera darle. En la historia de la Iglesia no han faltado santos que han vivido la pobreza de un modo radical, como San Francisco de Asís, que entregó todo lo que tenía a los necesitados, hasta la ropa que llevaba, y se vistió con una túnica pobre. La Iglesia necesita estos ejemplos. A algunos Dios los llamará a seguir ese mismo camino de pobreza radical, pero a todos nos pedirá una pobreza real. La pobreza de contentarnos con lo que es suficiente para llevar una vida sencilla.
La pobreza de evitar gastos superfluos, caprichos, compras por impulso. La pobreza de ahorrar un poco de lo mío para ayudar a alguien más necesitado. El Papa Francisco decía, la pobreza está en el centro del Evangelio. No es una ideología. Es el misterio de Cristo que se ha bajado, se ha humillado, se ha empobrecido para enriquecernos. Así se comprende por qué la primera de las bienaventuranzas es, bienaventurados los pobres de espíritu. Ser pobre, decía el Papa, es dejarse enriquecer por la pobreza de Cristo y no querer ser rico con otras riquezas que no sean las de Cristo. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir con este espíritu de pobreza para que realmente seamos fieles discípulos de Jesucristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes.